Ahora sí. Bueno, hasta la clase de hoy vimos todo el proceso concursal, desde la declaración de concurso hasta la liquidación y distribución de los pagos a los acreedores, ¿no? Eh, vimos que, a ver, conversen un poquito conmigo. ¿Quién podía pedir el concurso de acreedores? Personas físicas que se dediquen a la actividad empresaria y las personas jurídicas, tanto sean civiles como comerciales. La ley no exige una actividad específica. Muy bien. Se trata de ver los presupuestos, el presupuesto subjetivo, ¿no? A ver, a esta ley que estamos ahora analizando, que es la 18.387, a ver a quién le es aplicable. Y muy bien, me dicen que puede ser para una persona física en tanto realice actividad empresaria o una persona jurídica. ¿Sí? Artículo 2. Refiero a esa persona física que no sea el consumidor. Se refiere a eso en realidad la ley. Ajá, bien. Voy a preguntarles en realidad sobre lo primero que estudiamos cuando empezamos a analizar los temas concursales. ¿Se acuerdan que yo les empecé el curso de concursal contándoles que había 3 regímenes concursales en nuestro derecho? ¿Se acuerdan cuáles son? El de Sí. la ley. No, que diga Francisco, porque yo ya participé. No, no, bueno, como quieras. Tenemos el concurso para el de la ley concursal, el de personas físicas del Código Civil y tenemos el proceso concursal de entidades financieras, que no me acuerdo de la ley. Muy bien. Bueno, está perfecto. Así que hay 3 regímenes. Bien, ¿se animan a indicarme cuál se aplica a cada quien? Eso lo tienen respondido, artículo 2 de la ley de concursos. Ábranlo y contéstenme. Los regímenes ya se los dijo Francisco. Tienen un régimen en el CGP, otro en la ley 18.387 y un régimen de liquidación en una ley por ahí, está el inicio en el régimen de intermediación financiera y después hay ¿Cuál fue la modificaciones. pregunta, profe? ¿Qué régimen corresponde a qué persona, de acuerdo a lo que dijo Francisco? La El ley del 18. CGP ¿Cómo? corresponde a las personas físicas, o sea, a los consumidores. El En del realidad, CGP. sí. Bien. En realidad también se quería como que con la exclusión que se le hace a los gobiernos departamentales, bueno, al Estado en general, yo entendí como que en realidad querían excluirlos, pero si estrictamente nos ponemos a analizar, aplicaría la ley civil. Está bien, bueno, pero queda evidentemente claro que tenemos, evidentemente un régimen para el deudor, persona física que no realiza actividad empresarial. Vamos a ser exactos. Que tampoco habla de consumidor nuestra ley. Lo que dice es la persona física que no realiza actividad empresarial tiene un régimen en el CGP. Bien. Luego tienen otro régimen para las entidades de intermediación financiera. Y los gobiernos departamentales, el Estado, los entes autónomos, que es la 15.322. Exacto. Y el régimen que estamos estudiando es para como la categorización que dijo la compañera en el principio, ¿no? Personas físicas empresarias, etc. ¿Esa qué ley es? Para una persona física que realiza actividad empresarial, ¿qué ley van a usar? 18.387. Perfecto. Ahí está. Bueno, eso les quedó claro, ¿no? Luego podemos, o ya si quieren, podemos hacer ahora que tenemos todo un panorama procesal más claro, podemos empezar
a cuestionarnos a ver si las personas físicas que no desarrollan actividad empresaria está bien o está mal que no sean regulados con la misma ley concursal. Uno ahí entra a pensar si es acertada o no la política legislativa del legislador. Porque como verán, la única diferencia que es claramente importante por la cual yo uso un régimen o uso otro régimen es porque la persona realice una actividad empresaria o no, ¿verdad? Entonces, si se realiza una actividad empresaria, uso la ley 18.387 y si no la realizo, no. ¿Queda claro eso? Es evidente que para el legislador la realización de actividad empresaria es lo definitorio. Y de hecho, vieron que tienen una definición de lo que es la actividad empresaria. Artículo 2, segundo párrafo. Se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambio de bienes o servicios, que nosotros oportunamente estuvimos estudiando, comparándola con la definición. Esto tiene algunas palabras que nos llevan al concepto de comerciante, entonces estuvimos estudiando a ver si esta actividad profesional, económica y organizada puede ser analizada con la misma óptica. Tanto en el CGP como en la ley 18.387 se encuentran previstos dos tipos de procesos que persiguen cosas distintas. Los voy a llevar a ver conmigo el esquema que siempre vemos. ¿Lo ven? Vean esto. Si uno mira, acá estamos en uno de los tres regímenes concursales que me nombraron. Claramente el que se aplica a la persona física, a la persona jurídica que se encuentra en estado de insolvencia, sin importar si realiza o no actividad empresarial, y a la persona física que realice actividad empresarial. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. La ley les dice que esta ley solo se puede usar si ustedes reúnen dos presupuestos, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo es el que acabamos de comentar. Y el objetivo, lo que les pide la ley, es que el deudor debe encontrarse en estado de insolvencia. Y por si preguntan qué es el estado de insolvencia, les dice que está en estado de insolvencia independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones. Nosotros ya estudiamos esto del estado de insolvencia y básicamente estudiamos lo que es el concepto jurídico de insolvencia, lo que es el concepto económico de insolvencia, vimos las presunciones relativas, vimos las presunciones absolutas. Y en este esquema vemos claramente que hay dos procesos acá, o hay dos fases en el procedimiento concursal. Hay una fase de convenio y una fase de liquidación. Y yo les contaba, creo que también la clase pasada, que cuando se pide el concurso, se puede ir directamente de la declaración de concurso a la liquidación, ese puede ser un procedimiento, o se puede pasar por una fase de convenio. Eso va a depender de justamente cómo esté la situación económica y financiera del deudor, si el deudor tiene o no posibilidad de algún tipo de acuerdo con sus acreedores. Entonces vean ustedes aquí. En el medio, entre lo que es la sentencia de declaración de concurso y lo que es la junta de acreedores,
y lo que es la resolución judicial de liquidación, nos encontramos con esto que se llama la fase de convenio. Son fases completamente distintas. La fase de convenio es una fase, por supuesto, eventual, en la que el deudor intenta llegar a un acuerdo con sus acreedores. Un acuerdo que puede consistir en quitas, puede consistir en esperas, en las dos cosas a la vez, puede tener otro contenido variado, siempre y cuando sea lícito, y que nosotros vamos a estudiar con mayor profundidad a partir de la clase que viene. Vean que tienen inclusive un convenio judicial y tienen también un convenio extrajudicial. Pero los dos, tanto el judicial como el extrajudicial, ocurren posteriormente a la declaración de concurso. Aquí está la declaración de concurso, la sentencia, y como verán, el convenio judicial y el extrajudicial ocurren después. Eso hace que nosotros podamos concluir que lo que se conoce como convenios necesariamente suponen la insolvencia del deudor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Sí. Ahí está, porque miren dónde está la insolvencia y dónde está el convenio. O sea que para que haya convenio judicial o extrajudicial, necesariamente habrá existido una declaración judicial de concurso en la que se declare en estado de insolvencia al deudor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los deudores ofrecerán convenio? Primera puntualización muy importante. El convenio, como vamos a ver en la clase que viene, que vamos a estudiar mejor su naturaleza jurídica y demás, es un acuerdo de satisfacción de las obligaciones pendientes que tiene el deudor con sus acreedores, que ofrece el deudor y que los acreedores aceptarán o no según estimen conveniente. Pero recuerden que el proceso concursal, a diferencia de lo que son los procesos individuales que ustedes estudiaron, está dominado por un principio que es el de las preeminencias la preeminencia de las mayorías. No es necesario que estén todos los acreedores del deudor de acuerdo con el convenio, sino que basta con que la mayoría lo esté. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos? ¿Sí? Sí, sí. Sí, pero Entonces, lo que tenemos aquí en el medio, en violeta, es justamente esa fase de convenio que el legislador puso mucho empeño, está muy regulado, donde tienen inclusive dos modalidades, uno judicial y otro extrajudicial, que va a depender del rito que el deudor quiera disponer para llegar a ese arreglo con los acreedores, y además de la situación de confianza que tenga con los acreedores. ¿Sí? Los convenios los vamos a estudiar mejor en la clase que viene. Pero ¿qué finalidad tiene un convenio? Un convenio tiene la finalidad, es un acuerdo de pago en la que yo con ustedes, que son mis acreedores, acordamos que yo voy a pagar menos de lo que tengo que pagar en tanto tiempo. ¿No? Entonces, la finalidad que tiene un convenio, sea judicial o extrajudicial, porque la finalidad es la misma, lo que varía entre uno y otro es el rito, ¿sí? El procedimiento. La finalidad es justamente no llegar a la liquidación patrimonial de mis bienes, no llegar aquí, ¿sí? Sino justamente seguir con la actividad, manteniéndola, como la tengo abierta, la panadería que tengo con Walter, y a medida que voy trabajando y me va entrando dinero, yo voy pagando a ustedes, que son mis acreedores, lo que convinimos. Probablemente sea, supongan que es el acuerdo básico que tienen los convenios, para que tengan idea de lo que hablamos, es pagar la mitad de lo que debe el deudor en 10 años. Ese es el acuerdo básico, ¿no? Que los acreedores aceptan. Luego vamos a hablar más de convenios, pero para que tengan idea de lo que se trata. Entonces yo
me pidieron el concurso o yo pido el concurso y para evitar mi liquidación, ¿no? Para evitar que el juez resuelva judicialmente la liquidación de mi patrimonio, lo que hago es acordar con ustedes una fórmula de pago que consiste, por ejemplo, en pagar la mitad en un plazo de 10 años. Y eso, si la mayoría de ustedes está de acuerdo, sale. Entonces, mi procedimiento concursal, o sea, digamos, mi experiencia concursal habrá sido el haber sido declarada en concurso, haber hecho todo este trayecto aquí, supongan que fue un convenio judicial, llegamos a un momento en que me lo votan ustedes en la Junta de Acreedores, se da por aprobado, y a partir de que se da por aprobado, el síndico desaparece de mi vida porque en los convenios los síndicos no hacen nada. Ahí recupero yo toda mi legitimación para disponer de la masa activa, pero claro, estoy sujeta al convenio, entonces tengo que cumplirlo, y se supone que empiezo a cumplir el convenio. Claro que si no cumplo con el convenio, ¿qué pasará? Y se pasa a la fase de liquidación. Muy liquidación bien, directamente. ahí está, lo teníamos acá, aquí. Acuérdense que si yo no cumplo el convenio, o cualquier acreedor me pide la liquidación, o de oficio. El juez me pide de oficio de la liquidación, ¿sí? Pero como verán, entonces los convenios tienen esa finalidad, que es la de evitar la resolución judicial de liquidación. Y vimos nosotros la clase pasada qué es resolución judicial de liquidación. La resolución judicial de liquidación significa qué cosa, qué hicimos la clase pasada, a qué jugamos. ¿De qué hablamos, chiquilines, la clase pasada? De la liquidación de Ahí la está, masa ¿cómo activa. liquidan? El ¿Cuál es el orden de procedimiento? preferencia de cada acreedor, por ejemplo. Y me está hablando de la distribución de los pagos. Para pagar tengo que liquidar. ¿Cómo liquido? ¿Cómo liquida el síndico? Vende todo en un remate, chiquilines. Acuérdense de las formas, tenían que hacerlo de la venta en bloque en funcionamiento, y si no en bloque o partes. liquidación por partes? Ahí está. Pero en todo caso, la liquidación siempre conduce a un remate de los bienes del deudor, ¿no? Eso es lo que pretende el acreedor con la resolución judicial de liquidación. O sea, me van a vender todo. A lo que voy. Los convenios tienen la finalidad primordial de evitar esa resolución judicial de liquidación y, consecuentemente, el remate de todos los bienes. O sea, evita el convenio la liquidación de la masa activa en subasta pública, como dice la ley, que se refiere al remate, y lo que en realidad promueve es el cumplimiento de lo pactado con los acreedores. Entonces yo, si convine con ustedes que iba a pagar el 50% de lo que les debo en 10 años, entonces tengo que cumplir lo prometido, esas cuotas, todos los meses pagarles. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Qué se pretende con un convenio? Sí, Bueno, hay lo- dos formas de acceder al convenio, uno judicial y otro extrajudicial, que después lo veremos con mayor detalle. Es digamos, una diferencia que el deudor va a ver cómo consigue acceder a uno u a otro, dependiendo de los acreedores que tenga, de la confianza que tenga con los acreedores. Básicamente, digamos, el contenido del convenio es el mismo, pero es una cuestión de oportunidad el acceder a uno u otro convenio. Lo que quiero que vean una vez más es que son anteriores a la fase de liquidación, vean en el esquemita,
y a lo que tiende el convenio de acreedores dentro del proceso principal de concurso es a evitar la liquidación. A este efecto, que consiste en evitar la liquidación judicial de los bienes del deudor mediante el procedimiento de liquidación que estudiamos en la clase pasada, se le llama efecto preclusivo, ¿sí? Quiere decir que se acaba la oportunidad de el acreedor, una vez que firma convenio con el deudor, no tiene más oportunidad procesal de perseguir por la vía de la ejecución los bienes de este deudor, ¿sí? Este convenio es preclusivo. Claro que si lo incumple, artículo 168, vuelve a abrirse la oportunidad de la ejecución y retomamos entonces el camino donde lo dejamos. Lo dejamos en la previa liquidación, lo declaramos el juez lo declara en liquidación y ahí procede a la liquidación de sus bienes, como estudiamos la clase pasada, artículos Profe, 168 y demás. ¿Sí? sí, una pregunta, Uh-huh. porque, perdón, pero me distraje, ¿veo con la línea del tiempo? Sí, La veo y me hago preguntas. Eh, claro. los acreedores, ¿se hacen una idea más o menos cómo, qué posibilidades tienen de recuperar algo, de hacerse de sus créditos con la presentación de la lista y eso que hace el síndico? ¿O necesariamente en la junta de acreedores con el informe del síndico es que ellos más o menos, porque va a variar mucho también si les sirve el convenio o no? Claro. Y Jorge, en función de eso, miren acá. Los acreedores se van a enterar de la situación acá, ¿no? Cuando les manden la notificación, les van a comunicar a los acreedores. Al acreedor le llega por 2 vías el aviso de que su deudor ha sido declarado en concurso. Le avisa al síndico por el artículo 93 y por el artículo 19 le avisa el artículo 20, 21 le avisa al juez. ¿Está? Y evidentemente ahí tiene que empezar a contar el tiempo para verificar su crédito. Eso es muy importante porque solo al acreedor verificado se le computa su voto en junta. Ahora vamos a ver eso que es muy especial. Una vez que tiene, bueno, transcurre todo este periplo, el acreedor, y en algún momento, si hay chance, acá va a estar en conversaciones probablemente con el síndico, ¿sí? El síndico le va a decir cómo viene la mano con este deudor, si tiene posibilidad de ofrecer un convenio o no y en qué condición. Entonces, el que sabe eso es el interventor. En el caso de que haya intervención con el deudor, lo va a tener muy claro, y si no, el síndico. Y ahí es cuando se despeja la duda de si el acreedor sumará su voluntad para un convenio judicial o para un convenio extrajudicial. Lo que va a hacer es, evidentemente, ver qué posibilidades hay de cumplimiento. Muchos convenios se incumplen, ciertamente, pero eso nos pasa con cualquier acuerdo de refinanciación de deuda que hagamos, siempre está latente el incumplimiento. No sé si le contesté, Jorge. Sí, muchas gracias, profesor. Pero es difícil, sí. Es difícil. ¿Hay alguna cosa que los acreedores van a tener más claro? Por ejemplo, ellos saben cuántos acreedores han sido verificados acá, cuando ya le ponen de manifiesto la lista, o cuando les informan, según sea el sistema. ¿Dónde anda que no lo ve? Antes de la junta de acreedores,
Acá con este informe, ahí ya obviamente tiene muy claro cuál es la situación de este deudor, el acreedor. Entonces, este informe es básico para el acreedor porque acá toma la decisión de votar o no en la Junta el convenio judicial, si no es que ya no se adhirió para el extrajudicial. Acá el síndico ya sabe qué van a hacer los acreedores. Si hay posibilidad o no de un convenio, va a surgir de este informe. Por eso le preguntaba, porque viéndolo donde está posicionado ese informe, pasaba el convenio extrajudicial, por ejemplo. Claro, Entonces, porque capaz que es, no cuenta con toda la información que debería contar para acordar o no. eh, y tiene la información del síndico, ¿no? Que va a tener ya terminado la lista de acreedores, porque miren dónde está el término de impugnación a la lista de acreedores. Acá, la lista queda firme. Entonces, acá el interventor y el síndico ya saben cuánto hay para repartir. A ver si me logro explicar. Acá sabe cuánto hay para repartir y a quiénes, porque ya depuró la lista. Es verdad que pueden seguir ocurriendo insinuaciones tardías, porque apareció de la nada un acreedor y no puede evitar el síndico que se verifique el crédito. Va a ser a su costo porque va a ser una verificación tardía y digamos que le enchastre el numerito, ¿no? Porque ahora hay que tenerlo en cuenta él. Va a llegar un momento en que va a tener que hacer las cuentas de nuevo. Pero donde tiene toda la información, evidentemente en esta parte, por eso es que está el término, tiene que estar la lista pronta y cerrada para que se pueda considerar un convenio. ¿Está? Ahora, y ya les digo, los convenios se incumplen, además, olímpicamente se incumplen los convenios. Pero bueno, si se incumple el convenio, entonces lo que ocurre, como sería de toda lógica, es que se vaya a la liquidación. ¿Sí? A veces las cosas salen mal, no es que el hombre haga un acuerdo para incumplir, es simplemente que no llegó, no pudo mantenerlo acordado, porque, bueno, la situación al final empeoró, por ejemplo. Así que si empeora y no puede cumplir, lógicamente lo van a liquidar. Y hay otra gente que puede cumplir perfectamente y sigue cumpliendo el convenio, que son, en definitiva, son refinanciaciones, cuando se trata de solamente negociar la deuda. A veces hay inclusive reestructuraciones, cuando se trata inclusive de modificaciones a nivel jurídico dentro de lo que es la persona jurídica, depende de lo que se trate. Pero la fase de convenio, repito, tiene una naturaleza jurídica preclusiva. Lo que pretende es evitar la liquidación patrimonial. Pretende a su vez también evitar digamos, la mala fama que le significa al deudor haber entrado en concurso de acreedores. Lo que se le llama, para las personas físicas sobre todo, el estigma. El tratamiento que ha tenido el legislador respecto de los deudores ha cambiado mucho a lo largo de los años, en nuestro país incluso. La otra vez Emi me estaba contando que estaba estudiando en la Constitución de 1830 y ella me contaba que los deudores no tenían derecho a voto, por ejemplo. Y yo le contaba a mi vez que los deudores en el medioevo eran dados obviamente por penas larguísimas por deber dinero, ¿no? Y ustedes se sorprenderían si yo les recuerdo que en nuestro país no se va preso por robar dinero, no hay prisión por deudas. ¿No? Las cosas han cambiado mucho. Entonces, no hay prisión por deudas. Lo que hay es, por supuesto, está el delito de estafa, pero estamos hablando de cosas distintas. El estafador es una persona que tiene la voluntad y vocación por causar daño
a otra persona, ¿no? Defraudar es un delito específico. Esto es simplemente que una persona no pueda cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma y es un cumplidor. Bueno, no hay prisión por deudas en Uruguay, ¿sí? Lo que tenemos más severo y tendente a evitar una conducta por el estilo es precisamente el concurso de acreedores, que tiene una fase muy sancionatoria en lo que es las limitaciones que le provoca a la persona en su libertad para disponer de sus bienes. Ya vimos cuáles son los efectos de la declaración de concurso para el deudor, su persona. Eso ya lo estudiamos. Las consecuencias se han ido aliviando notoriamente. Pasamos de una época en que no podían votar a que no podían tener bienes a su nombre y que por supuesto iban presos, a otra época como es la actual, en la que el deudor incluso se lo considera cuando entra, para evitarle este desagradable proceso de concurso, incluso se le plantea una salida preclusiva llamada convenio. ¿Por qué el legislador será tan, les diría, de golpe se ha puesto tan bondadoso, pensaría uno, ¿no? ¿Por qué antes los ahorcaban o los mandaban presos, les quitaron el derecho de voto y ahora de golpe les ofrecen una solución para salir adelante? Porque evidentemente el espíritu ha cambiado. Ahora ya lo que el legislador pretende es que nuestro amigo deudor inicie la estrellita, sea declarado en concurso y por medio de herramientas varias que debe proveer la legislación concursal, salga rápidamente, en lo posible, con su actividad en funcionamiento, habiendo pago a los acreedores, aunque más no sea la mitad de lo que les debe en un periodo tan extenso como 10 años. ¿Por qué hablo siempre de la mitad y los 10 años? Porque ese es lo mínimo que acepta la legislación y lo que votan los acreedores hoy por hoy. Lo vamos a ver cuando estudiemos convenio. Es muchísimo, ¿no? Porque la verdad que 10 años para que a uno le paguen la mitad de lo que le deben es un gran sacrificio el que hacen los acreedores. Pero lo aceptan porque la expectativa que tienen, si no, es la nada, ¿no? Porque si vamos a la resolución judicial de liquidación, ahí tenemos el remate, llegamos al remate con un procedimiento que, claro, ya sabemos que el síndico no puede rematar como se le dé la gana, eso fue motivo de la clase pasada, pero en definitiva es un remate, y las cosas que se compran en remate son siempre, es una moneda muy devaluada la moneda del remate, ¿no? Entonces, el legislador con sabiduría promueve la fase de convenio a la fase de liquidación. ¿Por qué? Porque le pone unas mayorías que son bastante sencillas de alcanzar. E inclusive, respecto de lo que era el régimen anterior, es el régimen del Código de Comercio y del régimen anterior de sociedades anónimas, la espera mínima máxima que podía otorgar los acreedores era de 18 meses en los concordatos y 24 en el concordato judicial extrajudicial y 24 en el concordato privado. Pero no importan los nombres ni nada, pero para que vean, antes era como mucho 24 meses, ¿no? Y ahora estamos hablando de 10 años. Suena a mucho permisivismo, ¿no? Pero uno en realidad lo tiene que mirar como un observador, porque no estamos acá hablando del concurso de una persona física, ¿no? De nuevo, estamos hablando del concurso de una persona física que realiza actividad empresarial o de una persona jurídica, ¿no?
Entonces, el legislador tiene otro interés, que es el de que la madriguera sea lo más cortita posible, que Alicia entre y salga de la madriguera rápidamente. Entonces, por eso promueve la fase de convenio. ¿Cómo promueve la fase de convenio? Y bueno, ofreciendo un convenio conveniente para el deudor. Y da dos oportunidades para que uno llegue a ese convenio. Uno puede, el deudor puede decir, bueno, si propongo el convenio por lo menos 60 días antes de la Junta de Acreedores, ahí es un convenio judicial, ¿no? Yo ya le voy avisando a mis acreedores que propongo convenio, ¿no? Y ya muestro como en el truco, ¿no? Que ya se avisa. Bueno, y los acreedores tienen ese tiempo para pensarlo y luego en la Junta de Acreedores, vean artículo 122, la primero que tenemos, es el punto más importante, es la consideración y votación del convenio judicial, que después lo vamos a estudiar un poquito mejor. Entonces, y ahí ven si les gusta eso que les ofrece el deudor y le dicen sí o no, ¿verdad? Previamente van hablando, no es algo que aparezcan de la nada como un conejo salido de una galera, es algo que se va conversando. Ahora, inclusive puede ser que tengan tanta confianza con el acreedor que inclusive ya tengan las adhesiones de sus acreedores. El deudor puede conocerlos tanto que decir, bueno, pero mire que yo ya tengo la mayoría de mis acreedores de acuerdo en aceptar este convenio. Entonces simplemente lo único que hacen es presentarlo al juez para que lo homologue y en ese caso se suspende la junta. Y si ya tienen todo así cocinadito el pastel, entonces es un acuerdo, un convenio extrajudicial, que también lo vamos a ver, que el contenido es igual, lo único que varía es que en uno yo junto las firmas en la junta de acreedores y en el otro ya las llevo pronta, llevo todo mi convenio firmadito, ¿no? Es básicamente la diferencia que tiene. Pero como sea, esta fase de convenio es claramente distinta a la fase de liquidación, el espíritu es otro. Primera cosa que tenemos que entender es que, por ejemplo, en la fase de convenio no hay síndico ni hay interventor, nada, está el deudor, porque es el deudor el que ofrece el convenio y lo hace con sus acreedores. El síndico no, a lo sumo en el informe sobre el informe pero ni siquiera acá, el informe de síndico para la Junta de Acreedores debe informar que hay un convenio. Los jueces tienen unos secretarios contadores, que son los encargados también de mirar en cosas. Sobre la viabilidad del convenio no tiene que digamos, hay un informe de viabilidad en el convenio judicial, que luego lo vamos a ver. Eso no me quiero meter porque no me quiero adelantar. Pero como ven, el espíritu es cerrar la fase de liquidación, cerrar, perdón, en el convenio, ponerle una moñita y salimos de la madriguera con la tortita pronta, ¿no? Y tratar de cumplirlo. Después, bueno, si después el deudor no puede cumplir ese convenio, lo que va a volver es a la madriguera, a continuar el proceso de liquidación. ¿Está? Bueno, las dos fases entonces, fase de convenio y fase de liquidación, perfectamente delimitado, ¿de acuerdo? Que no se nos mezcle. Los convenios judiciales y extrajudiciales están en esta etapa de convenio, son organizados por el deudor y sus acreedores. El síndico no paga en los convenios, no recibe a los acreedores, no hace nada. El síndico se va, el interventor y el síndico en la parte de convenio, porque quiere decir, en definitiva, cuando el deudor y los acreedores terminaron, esto es cuando hubo votación favorable en la Junta de Acreedores, se acabó el proceso concursal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Llegaron a un arreglo. Así que se despiden y luego queda el deudor teniendo que cumplir con sus acreedores.
y no, el síndico no controla el cumplimiento de eso. Lo controlan los acreedores que al primero que le incumpla van a ir a declararlo ante el juez, se van a presentar con un escrito pidiendo la liquidación, como lo dice el artículo 168. ¿Sí? Entonces, la tarea del síndico va en esta fase hasta acá, hasta que le aprueben el convenio o hasta que en definitiva el juez resuelva la liquidación. Si le aprueban el convenio, el juez, el síndico o el interventor se retiran y queda el deudor cumpliendo con sus obligaciones. Se los señalo tanto porque es muy común que los acreedores sigan llamando al síndico quejándose del cumplimiento o del incumplimiento por supuesto, llaman todo el tiempo. Fulano no paga, mengano no pago en tiempo. Hoy es tal día, tenía que pagarme, no me pagó. Doctor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y claro, el síndico tiene que decirle, yo no soy, no controlo los pagos de los convenios, ¿no? No se olviden que el deudor tiene su propio abogado. A veces hay una confusión de roles. El abogado del acreedor tiene que entender que el síndico no es el abogado del deudor. Entonces, de nuevo, el síndico trabaja en toda esta parte negrita. Cuando entra en la etapa de convenio, el síndico se va. Y no pueden pedirle al síndico que controle los pagos del deudor. Va a volver ahora sí, como síndico inclusive, porque es una consecuencia de la liquidación, si el señor incumple con los pagos. Ahí sí. Ahí volvemos al ruedo como síndicos y nuestro trabajo va a ser liquidar la masa activa, ¿sí? Con ese procedimiento. Hay que seguir el rito de la subasta pública, la licitación, que bloqueen el funcionamiento, toda la historia como dice la ley. ¿Está? Chicos, vamos a tomarnos un descansito, así paso a preconcurso y no me quedo a la mitad. Pausa y ya volvemos.
Bueno, chicos, acá estoy con mi test. ¿Están ahí, chiquilines? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Profesora. sí, profe. Entraron la ropa, yo fui corriendo a entrar la ropa. Bueno, retomemos. Bueno, así que acá tenemos, chiquilines, el convenio, la liquidación, todo ocurre después de la declaración de concurso. Y todo este complejo que vemos acá, vean que está debajo de la insolvencia, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero que miren esto conmigo? Porque para que vean que para poder entrar, para lograr un convenio con los acreedores, les pregunto, ¿qué les parece? ¿Tendrá que estar en insolvencia el deudor? ¿Ismael? Perdón si lo tenía activado y los perros me estaban matando y no me di cuenta. Disculpen. Tranquilo. ¿Qué les parece? Tiene que Sí, estar en insolvencia, Ahí está. Tienen que estar porque en es el insolvencia. presupuesto, en realidad, Ahí para está. que estas herramientas. Miren que yo les hago preguntas en realidad para ejercitar el razonamiento, pero no son tampoco tan tontas las preguntas. Algunas cosas son estudiadas están en los manuales, en los libros, que son buenas para pensar. Una persona que es solvente, ¿no? Es lo contrario a insolvente. Entonces, una persona que tiene muy saneada su economía, que puede pagar a todos sus acreedores, ¿podrá pedir un convenio? Y no, porque es capaz de cumplir con todas sus obligaciones. Muy bien. Pero lo que quiero es justamente que vean que el convenio es un favor que hacen los acreedores al deudor. Luego vamos a hablar de la naturaleza jurídica, pero evidentemente no es algo que a los acreedores beneficie completamente, ¿no? Y además, profe, Sí, escucho. para estar en hipótesis de convenio tenemos que haber pasado por una declaración de concurso. Y a una persona que Muy no bien, está en estado de insolvencia no se le va a declarar en concurso. exacto. ¿Y una persona que es solvente podrá pedir su concurso de acreedores? Pero carece de sentido, ¿no, profe? Es más, les diría que abusa del derecho, ¿no? Porque Que el no, porque si es. concurso obliga a los acreedores a una serie obliga a renunciar a ejercer sus derechos de crédito de manera habitual, lo que les perjudica grandemente, enormemente, perdón, y todo para una persona que en realidad no necesita esos favores legales, porque el individuo puede cumplir puntualmente. Cumplir puntualmente quiere decir el 100% de lo que debo en el tiempo convenido con mi acreedor. Si yo puedo pagar el 100% de lo convenido cuando combine con mi acreedor, no puedo pedir concurso. El concurso beneficia al deudor. ¿Se dan cuenta? Siempre va a pagar menos porque tiene oportunidad del convenio. Para lograr un convenio, tenemos, como bien dijo Francisco, que pasar por la declaración de concurso. Yo quiero llevarlos a que vean la lógica del entramado este de procesos. Ahora, la verdad es que la ley, el legislador ha ido cambiando la perspectiva de las cosas, es verdad, de matarlo, pasarlo preso, ahora le perdona la deuda. Eso es así en la evolución de lo que ha sido el derecho concursal, porque en realidad ha cambiado la mirada
respecto a al deudor en general. Si yo lo miro muy de arriba incluso, vamos a ver que para los deudores hay una serie de salidas que no siempre pasan por la solución jurídica. Concomitantemente con estas soluciones jurídicas, que el proceso concursal es justamente una de las formas de liquidar el patrimonio y de hacerlo con un proceso judicial. Pero también hay formas de seguir adelante con una actividad que es renegociando la deuda con los acreedores extrajudicialmente, utilizando simplemente los acuerdos de refinanciación con los acreedores, ¿no? Pero ahí, claro, no van a estar todos los acreedores. Voy a ir con cada acreedor renegociando la deuda. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Van a estar amparados esos acuerdos de refinanciación por las normas de derecho civil o comercial, dependiendo, ¿no? Claro que si yo soy declarado en concurso, si yo esos acuerdos de refinanciación los hice antes del año de la declaración de concurso, se acuerdan que lo estudiaron con Daniela, van a estar bajo sospecha, ¿verdad? Yo quiero que empiecen a mirar las cosas muy de arriba, cómo las cosas se van cruzando. Yo estoy declarada en concurso y un año atrás hice un acuerdo de refinanciación con uno de mis acreedores. Entonces pateé la pelota para adelante, me dieron plazo para pagar. Eso es una refinanciación de deuda. Si está dentro del año, va a estar bajo el periodo de sospecha, porque puede entenderse, yo contraje una obligación para, sí, el síndico me lo puede revocar perfectamente. Si es antes, no, depende, ahí tenemos que estar mirando las acciones revocatorias concursales. Ahora, yo simplemente lo planteo para que vean que la solución a los problemas de la deuda no siempre son jurídicas, a veces son económicas, financieras más que nada, de reorganización de una deuda. Y el legislador, la verdad que las favorece, porque ya el legislador en la época yo les diría desde 1926, a ver si no me estoy equivocando, ¿desde qué época tenemos? 1926. Desde esa época tenemos en nuestro país un sistema que ya atiende el periodo anterior a la insolvencia, que es lo que se conoce como la preinsolvencia. Esto es, antes de que la persona ingrese en un estado de incumplimiento de las obligaciones, que es el estado de impotencia en el cumplimiento de las obligaciones, que es el presupuesto objetivo, lo que se llama la insolvencia, ¿sí? El deudor ha tenido, evidentemente, señales de padecer este problema de impotencia en el cumplimiento de las obligaciones. O sea, no es de golpe que se volvió, le vino el estado de insolvencia. Él ha tenido señales que le advierten sobre este problema. Y si las sabe leer a tiempo, puede hacer uso de una serie de herramientas y procedimientos que tienen una finalidad diferente a la que hablamos en la primera hora de clase, porque lo que tratan es de evitar el ingreso de este deudor al proceso concursal. Esto es, tratan de evitar que entre Alicia a la madriguera. Son los procesos que se llaman preconcursales y que atienden este periodo que está acá, que se llama preinsolvencia. ¿Sí? Profe, Sí. pero el legislador ahora está viendo, cuando dimos la reintegración de la masa activa y eso, ¿no? El legislador ha dado una serie de herramientas para poder perseguir ciertas cuestiones, ¿no? Muchas. Sí. La gran dificultad que tienen esas, que son tan muy buenas, es que son francamente difíciles. Las acciones revocatorias concursales, el síndico suele estar muy ocupado y entonces ir a cazar
le cuesta mucho. Por supuesto que si son evidentes lo tiene que hacer, ¿no? Es su deber. Pero sí, son interesantísimas las acciones revocatorias. Atrapa lo que está anterior aquí a la sentencia de declaración de concurso, ¿no? Se trata de verificar qué contratos o actos se realizaron en este periodo y con qué intención. Ahora, ya les digo, en nuestra legislación, dentro de lo que es la ley 18.387, la ley de concursos, hay un régimen de tratamiento precoz de la insolvencia, llamémosle así, que es el acuerdo privado de reorganización, que está regulado en los artículos 214 a 235 de la ley de concursos. Y que también lo vamos a ver en detalle, ¿eh? Lo vamos a tratar con más detalle, le vamos a dedicar una clase al procedimiento porque es un procedimiento aparte, ¿no? Que tiene inclusive dos modalidades de acuerdos. Hay un acuerdo puramente judicial, uno puramente privado, que puede llegarse a desarrollar totalmente en la esfera privada, y luego hay uno que se puede llegar a judicializar en una parte específica del procedimiento. Lo interesante de este acuerdo privado de reorganización, vayan al artículo 214, es que se suscribe este acuerdo antes de la declaración judicial del concurso. Entonces son procesos que tratan la preinsolvencia. Y evidentemente no tratan, no es que el individuo está endeudado. Les diría yo, está mucho más que endeudado, está sobreendeudado, porque el endeudamiento no supone ninguna patología. El endeudamiento es natural a la actividad de cualquier persona que realice una actividad comercial o una actividad empresarial, como le gusta llamar a la ley. Quien realice una actividad de este tipo sabe perfectamente que su actividad es siempre a crédito. No cobran y en función de lo que cobran, compran más. Eso haríamos nosotros, pero por eso nosotros no somos, no realizamos una actividad empresarial o comercial, sino que somos consumidores. Si estamos en otro nivel de actividad. Pero ya el sobreendeudamiento significa que esa capacidad de alcanzar al crédito está, digamos que, siendo socavada por nuestra imposibilidad de devolver lo que debemos, ¿no? Ahí tenemos una primera señal de alerta, que es lo que el legislador quiere que veamos. Cuando tiene un deudor, le advierte, mire que si usted no llegó al estado de insolvencia, pero está fuertemente sobreendeudado, tiene posibilidad de no entrar en el proceso concursal con el estigma que significa para usted como persona y a su actividad, sino que tiene la posibilidad de lograr con sus acreedores un acuerdo privado de reorganización, un APR. Entonces, esta persona tiene que estar, la persona que pide un APR, tiene que estar en estado de insolvencia. Esa es la pregunta. ¿Qué les parece? ¿Y que no? O sea, de preinsolvencia. Bueno, yo los corregiría. La ley no pide nada, en realidad, ¿sí? O mejor dicho, pide todo. Vean lo que dice el artículo 214. Antes de la declaración judicial del concurso, el deudor, ¿sí?, podrá suscribir un acuerdo privado de reorganización con acreedores representativos del 75% del pasivo quirografario con derecho a voto. ¿Sí? O sea que tiene que ser un deudor. Buen punto, Jorge. Lo que definitivamente no tiene que haber pasado es que haya sido declarado un concurso.
pero evidentemente tiene que estar en un estado de, digamos, por lo menos sobreendeudamiento o de preinsolvencia, como me acaba de decir Jorge, lo que en la doctrina, en algunos países incluso está regulado, se llama la insolvencia inminente, que es un estadio anterior al estado de insolvencia, caracterizado por la amenaza de la insolvencia. La insolvencia inminente es la inminencia de la insolvencia, la amenaza peligrosa de la insolvencia. Inminente incluso les da claridad respecto a la cercanía, la sensación de proximidad que tiene que tener. Inminente es lo que se acerca rápidamente. Entonces, la persona que está con un peligro de insolvencia inminente, que ve que ya no puede cumplir con sus obligaciones y que no lo hará, puede entonces pedir un APR. ¿Con qué objeto? Con el objeto de no entrar en concurso de acreedores. O sea que acá tenemos en realidad una finalidad distinta en lo que es la preinsolvencia o la preconcursalidad. ¿Qué querrá el legislador cuando nos ofrece este APR? Evitar el concurso. Evitar el concurso. Entonces, las herramientas que están en la preinsolvencia son de naturaleza preventiva, a diferencia de la fase de los convenios, que son preclusivos, y también a diferencia de la resolución de liquidación judicial, que es liquidatoria. Tenemos entonces dos categorías de procesos: los procesos liquidatorios y los procesos preventivos. Los procesos preventivos lo que hacen es prevenir el concurso de acreedores. Los procesos liquidatorios lo que hacen es rematar los bienes del deudor. Son bien distintos. Hoy llamamos liquidación a lo que antes llamábamos quiebra. ¿Sí? Y estos convenios es lo que antes se llamaban los concordatos. Tienen ese efecto, básicamente, ¿no? El APR se mantuvo. Ya lo teníamos desde 1926, era el concordato privado, y se mantuvo en esta ley. En realidad lo que hicieron fue ponerlo medio a prepo y algún desajuste ha quedado, pero por suerte consideraron mantenerlo, porque la verdad es que el Uruguay ha sido uno de los países más pioneros en las soluciones preconcursales, que no son fáciles de admitir en 1926. Ahora sí, ahora es como cuando en 1926 uno pensaría las mujeres votaban, tenían los mismos derechos que ahora, no. Las cosas que hoy damos por sentado las mujeres en 1926 no eran ni imaginables. Entonces, yo cuando doy esto en otros países, en donde recién ahora están incursionando en modificaciones que prevén la inminencia de la insolvencia, los dejo, sí, sí, nosotros también tenemos, sí, oiga, era hora que tuvieran algo como lo que nosotros tenemos desde 1926. En un mundo en el que el deudor es tan demonizado, que el Uruguay desde 1926 tuviera una fórmula de solución es muy elogiable. Luego, cuando hablemos de APR, yo les voy a hacer más el cuento del APR, porque el APR hay que mejorarlo para que funcione mejor. No quiere decir que tengamos que andar siempre con las cosas tan antiguas. Hay que hacerle unos retoques para que sirvan mucho más de lo que vienen sirviendo. Pero ciertamente son muy importantes. La finalidad entonces es evitar que la persona ingrese en el concurso de acreedores. Y eso es muy importante, porque el evitar que ingrese en el concurso de acreedores es evitar, para empezar, el estigma.
esa persona que estaba, ya veía que la iban a demonizar, porque si ya uno es declarado en concurso, se acabó el crédito, se corta la cadena de pagos, ese es el problema, ¿sí? Entonces ahí las consecuencias son nefastas para el deudor, nefastas para su actividad y en definitiva nefastas para toda la sociedad, porque si es una actividad que aportaba trabajo y bienestar a la sociedad, de golpe que desaparezca de la sociedad es muy negativo. De otro lado, tampoco podemos dejar a las empresas inviables que anden como zombies siendo mantenidas, ¿no? La idea es buscar herramientas que permitan la subsistencia eficiente de actividades económicas, por ejemplo. Y lo mismo respecto de las personas físicas. Tal como están las cosas hoy, para la persona física que no desarrolla actividad empresarial, tienen el CGP con un procedimiento de liquidación que es básicamente similar a pero sin regulación alguna, pero la idea es liquidar el patrimonio del deudor. Tienen una fórmula de convenio parecida a esta, que es el acuerdo. Déjenme que me fije a ver dónde anda, qué parte del código está. No me acuerdo ya, el acuerdo extrajudicial del concurso civil. Y obviamente lo que nos importa, la persona física que no realiza actividad empresarial no tiene APR. ¿Por qué les parece que no tenga APR? ¿Por qué será? ¿Me escuchan o no? La pregunta, Sí. Porque les pregunto si una persona física que no realice actividad empresarial puede solicitar un acuerdo privado de reorganización. no, profe, porque la en realidad supone ese estado de sobreendeudamiento que en realidad ya, o sea, estaríamos hablando en, ay, perdón, me entreveré. Si no, o sea, no porque no estaría cumpliendo con el presupuesto subjetivo, Perfecto. igual no, Es por esa la única razón. Y es un debe importante para el consumidor. Piensen en ustedes, pensemos en nosotros. Saben que el que nos despertó respecto a que todos somos consumidores fue Kennedy en 1969, con un discurso que dio diciendo todos somos consumidores. Y es verdad. Fíjense que nosotros si nos sobreendeudamos, que merece la pena detenerse, es mi tema de tesis, pero yo raramente pongo mis temas de investigación en clase, pero nosotros tenemos un debe con la persona física sobreendeudada. Voy a ponerles en claro algunas, vamos a pasar raya en algunas cosas. Tenemos 3 regímenes concursales, están separados por actividad, en definitiva, cosa que se mantenía, estaba así en el viejo régimen del Código de Comercio. O sea, el régimen del Código de Comercio era todavía más fácil, los comerciantes se liquidaba su patrimonio por la quiebra del Código de Comercio y los civiles por el código, por la ley civil. Ahora eso se mantiene, pero como modificaron el CGP quedó reducido a unos pocos artículos que se supone deben gobernar la liquidación del patrimonio de un civil que no realice actividad empresarial, porque si nuestro civil realiza actividad empresarial, se rige por la ley 18.387.
Entonces ahí goza de todas estas cositas que tengo dibujadas en la madriguera de Alicia. Tiene derecho a la PR, puede pedir un convenio, tiene todo. ¿Tá? Entonces una persona física que realice actividad empresarial, una persona jurídica, pueden gozar de la PR para atender sus problemas de sobreendeudamiento en este periodo de preinsolvencia. El APR es igual que igual que el convenio, es un acuerdo de pago que puede tener un contenido riquísimo y que en general es esperas y quitas. ¿Sí? ¿Les queda claro? Tienen diferencia Básicamente con el lo mismo, convenio, solo después que lo se vamos da a estudiar. en distintos momentos. Perdón, te Ahí corté. está, exactamente. Después lo vamos a estudiar bien las diferencias porque hay diferencias interesantes. Pero por ahora, y a cuenta de mayor cantidad, digamos eso, ¿no? Entonces, el comerciante, perdón, la persona física o jurídica y la persona física con actividad empresarial pueden atajar a la insolvencia y no entrar en el concurso de acreedores pidiendo una PR, ¿no? Y ahí la van llevando. Vienen a contestar a la alerta temprana que les da el legislador. El legislador le dice, no se endeude más, pare acá, deténgase, hable con sus acreedores, negocie la deuda que tiene, pasen limpio, arregle con él, con los acreedores un pago y una espera y vea que pueda cumplir. Sanee esta economía antes de seguir endeudándose más. Tiene eso. De esa forma que evita, y bueno, evita el estigma, o sea, como no se declara concurso, nadie se entera que usted está mal económicamente, no hay inscripción de nada, en ningún registro de nada, no hay publicación en ningún nada, de nada. Lo único que se sabe es que hay una PR, que inclusive en la versión completamente privada no se entera nadie, porque queda entre los acreedores que lo firmaron y el deudor. Entonces es absolutamente discreto. La discreción absoluta es una PR totalmente privada. Ahora, si, bueno, no funcionó o no llegan al 75%, porque ese es el problema de la PR, tiene una mayoría un tanto exigente, 75% del pasivo quirografario con derecho a voto, es una mayoría importante, ¿no? Es grande. Entonces, si no conseguimos el 75% de acreedores favorables a nuestra sugerencia de acuerdo, y bueno, nos van a pedir el concurso o lo pedimos nosotros. Ingresamos en la madriguera. Y ya entonces podemos pensar, bueno, pero entonces capaz que pido convenio, porque el convenio la mayoría es mucho más suave. ¿Sí? Lo vamos a ver luego. La mayoría de los convenios son mucho más livianitas, digamos. Entonces puedo pedir un convenio a mis acreedores. Y bueno, si no me funciona el convenio judicial o el extrajudicial, me van a mandar a liquidar lo que tenga para liquidar, pero dentro de todo no está tan mal, porque ahí en esa liquidación me van a juntar todos los bienes y me los van a llevar a remate. Me van a liquidar todo y yo, que soy una persona jurídica, en definitiva, en mi persona no me afecta, yo nada, yo cambio y sigo de nuevo trabajando. No me afecta mayormente. La idea es que sea todo muy rápido, ¿no? Es la idea del legislador, por lo menos. Luego, si son una persona física, con actividad empresarial es lo mismo que para la persona jurídica, gozan de todo esto que acabamos de pasar por arriba en poquitos minutos. ¿Lo ven claro? Ahora, si son una persona física que no realiza actividad empresarial, si son como yo, como Jorge, como Pablo, como Sofía, simple humano que se sobreendeudó. APR no tenemos, como bien dijo Sofía, porque no cumplimos con el presupuesto subjetivo para aprovechar ninguna bondad de esta ley. Entonces, como no vamos a entrar en esa ley, no tenemos APR. Y lo único que vamos a tener es la solución liquidatoria que nos ofrezca el CGP
que, bueno, es liquidar nuestro patrimonio, y hay un acuerdo extrajudicial regulado en un artículo, que o sea es absolutamente ineficiente, que es el acuerdo de pagos del CGP. Al CGP está la mayoría de la doctrina de acuerdo en que hay que derogarlo y hacerlo de nuevo, pensar de nuevo la solución concursal para el consumidor, o mejor dicho, para la persona física que no desarrolla actividad empresarial. Y de hecho ya han pensado justamente en ella, y la idea es darle una solución. La solución puede pasar por varias cosas. Esto no nos ha tomado a nosotros les diré, desprevenidos. En muchos países ha pasado lo mismo. Se han preguntado, ¿qué hacemos con los consumidores y el proceso concursal? Pueden pensar en dos cosas. Una es establecerles un procedimiento solo para ellos, ¿no? Que digamos, un procedimiento legislativo con un presupuesto objetivo y subjetivo pensadito para ellos. O tal vez puede ser institucionalizado o no. O sea, pueden poner una oficina encargada de vigilar el sobreendeudamiento de un consumidor o no. Darle institucionalidad quiere decir conformarla con una aureola estatal, como sería el área de defensa del consumidor, por ejemplo, o no. Como ven, son muchas las posibilidades. E inclusive se maneja la posibilidad de tratar el problema del sobreendeudamiento de la persona física que no realiza actividad empresarial, o no tratar. Todo ello pensado en términos de eficiencia para la sociedad. Evidentemente lo que al legislador le preocupa, no hay duda, es el sobreendeudamiento y la insolvencia de las personas físicas que desarrollan actividad empresarial y de las personas jurídicas. De eso no hay duda, porque en eso trabaja. Lo que es palpable es que para los consumidores no hay soluciones. No hay soluciones porque no son sustantivamente importantes para la sociedad, o no afectan a un grupo importante de personas o una calidad de personas en la sociedad. Por ejemplo, si el sobreendeudamiento afectara a los jubilados, serían lo suficientemente poderosos como para que se hiciera una solución legislativa para ellos. ¿Entienden? ¿Cuál es la cabeza del legislador? Porque no es tan fácil. Uno podría pensar, pero ¿por qué razón no hay un tratamiento para el sobreendeudamiento? Son elecciones legislativas, cuando el legislador considera que debe encarar un tema particular. También no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que todo esto tiene un costo grande, ¿no? Por ejemplo, hay en Francia el tema del sobreendeudamiento de los consumidores, lo arreglan los franceses con unas oficinas que tienen en toda Francia, dividido así como están en los municipios, como tenemos nosotros, que se llaman las comisiones de sobreendeudamiento, que lo que hacen es advertir a las personas que se están sobreendeudando, y luego les hacen todo un plan de seguimiento de cómo van a financiar ese endeudamiento excesivo, e inclusive una vigilancia de la conducta de los deudores para que no se vuelvan a endeudar. Porque el asunto es que ingresan a estos procedimientos que tratan su insolvencia, pero no se trata de que abusen de ello, ¿no? Cada vez se habla más de la educación financiera, al punto que ahora en Europa están considerando en la matrícula poner en el liceo
clases sobre consumo responsable. Todo eso en tinta queda muy bonito, pero el asunto es, a mí me encanta y todo lo que estudio lo reduzco a ver si, de acuerdo al criterio de la economía del derecho, esas soluciones son sostenibles y sustentables. Porque yo no puedo crear una ley que organiza comisiones de seguimiento a deudores en los 19 departamentos del país, porque yo tengo que alimentar esas oficinas con gente que sepa del asunto, que sea útil, que sea eficiente, porque si no, en realidad estoy haciendo dos cosas más. La primera, estoy creando una burocracia que va a costar mucho dinero sostener. Pero en segundo lugar, estoy poniendo un plazo más o una etapa más a un proceso de liquidación que ya de por sí es lento. Y eso es muy ineficiente. Entonces, cuando el legislador se pregunta, ¿qué hago con las personas físicas sobreendeudadas? ¿Les hago un proceso concursal para ellos en una ley aparte o los sumo al proceso concursal de los demás? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo hago para evitar que se sobreendeuden? Y ahí es cuando el legislador concursal, por ejemplo, dice, nosotros podemos arreglar el problema desde la declaración de concurso para adelante y un poco antes eligiendo estas herramientas preconcursales. Pero después, sobre la bondad de los préstamos y la capacidad de las personas para poder solventar ese sobreendeudamiento, ahí el derecho concursal se tiene que mandar a guardar porque no trata de eso. Hay actualmente en Uruguay yo les diría, en realidad un solo proyecto pensado para el deudor consumidor sobreendeudado. Y les diré que inclusive no es, para mi sorpresa, me gustó porque no está pensado para un deudor, digamos, marginal, porque tampoco sirven las soluciones legislativas que se conceden a sectores de la población que no son sustantivamente importantes. O sea, acordar beneficios legales o de cualquier otra naturaleza para un porcentaje mínimo de la sociedad no hace la diferencia. Hay un proyecto que luego vamos a ver cuando estemos mirando los procesos. Yo no lo tengo acá, lo que pasa. A ver si luego se los puedo mostrar. Además me gustaría que lo leyeran. Que está dedicado justamente a las personas físicas sobreendeudadas y los ingresos, estamos hablando de alrededor de por encima de $1000 por mes. Que tengan rentas o tengan bienes, tienen esa limitación. O sea, no es una persona indigente, que es un poco lo que nos pasa en el consultorio jurídico de la facultad. ¿Sí? Yo podía atender a nadie porque la gente que tiene bienes es la gente que se endeuda. Si no tienen nada, no tienen con qué endeudarse porque no necesitan las garantías. ¿Se entiende? Pero para un cierto sector de la población necesitan asesoramiento porque es muy fácil acceder al crédito. Y al ser tan fácil acceder al crédito, también es muy fácil abusar de él, a veces sin pensarlo mucho. Este proyecto es interesante porque tiene incluso dos cosas importantes. Uno es que obliga a los acreedores a aceptar un convenio de pago, guste o no, que en realidad, obliga a los acreedores a someterse a la voluntad del juez. El juez dice, yo quiero que se arregle de esta manera. Eso es muy interesante. Y ya les digo, el grueso lo importante del proyecto es que no estamos hablando de personas indigentes. Hay una tendencia a flexibilizar en este sentido las soluciones legales.
voy a ver si se los puedo mostrar. A ver. Esto yo lo tengo. La verdad que no. Ya terminamos la clase, así que no los voy a, pero después se los voy a mandar para que lo lean. Bien. Chiquilines, ¿tienen alguna pregunta para hacerme? A ver, si yo les pregunto, ¿qué naturaleza jurídica tiene el proceso de convenio? El convenio, ¿qué naturaleza tiene el convenio? ¿Qué me dicen? Todavía no lo vimos, así que no, solamente con lo que llevamos dado. Naturaleza jurídica preventiva. Muy bien, perfecto. ¿Por qué? Porque previene que se ingrese al concurso del deudor. No, los convenios no. Miren el esquema. La Liquidación. liquidación. Perdón, Exacto. la liquidación. Bien, perfecto. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un convenio y un acuerdo privado de reorganización? La etapa en la que R. Relación de se concurso. realiza. El Muy acuerdo bien. es preconcursal y el convenio es pre-liquidacional, ¿no? Preinsolvencial. Ahí va. El acuerdo privado de reorganización es preinsolvencial y el otro no. El otro ya pasó la insolvencia, fue declarado en concurso. ¿Sí? ¿Les queda claro? Claro, y los acuerdos se pueden presentar antes de la declaración del concurso. Se deben declarar. Muy bien. Eso es lo que los diferencia. Y los 60 días antes de la junta de acreedores. Ahí está, el judicial. 60 días antes el judicial y el extrajudicial van a ver que en realidad el legislador no dice nada. Yo podría llegar a interpretar que es un día antes, una hora antes. En algún momento antes de la junta de acreedores, ahí en el corredor antes de entrar a la junta de acreedores, nos ponemos de acuerdo todos y llegamos a un acuerdo. Y bueno, si ustedes me lo firman, es un acuerdo extrajudicial de pagos. Y ahí, en definitiva, lo presentamos al juez para que lo homologue y ya está, se suspende la junta. Ahí hay diferentes opiniones, porque Camilo Martínez Blanco, él entiende, muy interesante, entiende que hay, en realidad, junta hay una, convenios hay unos, dice él, que solamente se diferencian en el rito y que, por lo tanto, deben los dos presentarse con 60 días de anticipación a la Junta, lo cual en la práctica no es bueno, porque cuanto más posibilidades tenga el síndico y el interventor y el deudor de arreglar con los acreedores, mucho mejor. De hecho, el espíritu de la ley va en ese sentido. Yo casualmente a veces pienso cómo todo se da de forma tan casual, porque lo de que Emilia me venga a contar de que en 1830 la gente iba presa y no votaba porque debía plata, pensaba, qué increíble cómo te estoy manteniendo esta conversación con una niña de 11 años, ¿no? Pero porque ella se horrorizó, pero más allá de eso, claro, a ella la horroriza, ¿no? Cómo ha nacido en un mundo distinto y sin embargo, a mí no me horroriza tanto, porque yo en realidad ya vengo incluso de un sistema, yo aprendí en el régimen de la quiebra, en donde en realidad el deudor era un incapaz. Yo ya lo tengo estigmatizado al deudor en el proceso concursal. Ya lo trato de reo, ¿no? O sea, hacerme cambiar a mí la cabeza es muy difícil. Eso que para Emilia es tan natural, que se horrorice, mamá, qué barbaridad, ¿cómo van a mandar preso a este hombre? ¿No? Y yo la quedo mirando diciendo, más bien que debería ir preso. Pero bueno, somos evidentemente mujeres distintas en tiempos distintos.
Pero, ¿por qué razón se va hacia ese lado? Todo el mundo occidental va hacia el mismo lado, que es al de mejorar el diálogo entre el deudor y los acreedores, al punto, y con esto termino, que le llaman, cuando terminan discutiéndose estas cosas a nivel legislativo, se habla de la contractualización del derecho concursal. O sea, sacar el derecho concursal de donde está y gobernarlo con normas de derecho contractual. Volver a la autonomía de la voluntad, que el deudor y sus acreedores lleguen al acuerdo que quieran y puedan cumplir. Y El tema que Jorge me pone es unas medio caras que yo complicado. también pongo. ¿Cómo, La Jorge? voluntad, la voluntad de los acreedores no la conforma un solo individuo. ¿Entiende? Ahí es lo Exactamente. complicado también de decir se contractualiza, porque mi Sí. voluntad posiblemente no sea la misma que la de Francisco o la suya. Es que es una voluntad que va a estar sujeta a la voluntad de los demás, ¿no? Entonces ya no es una voluntad eh, plena. Está siendo en definitiva presionado por la mayoría de acreedores. Entonces ahí es interesante cuando uno le hablan de la autonomía de la voluntad y se pregunta, ¿pero qué voluntad? Si yo no tengo voluntad, ¿de qué autonomía me habla? ¿No? La contractualización del derecho concursal en realidad aparece también por otro problema que tiene el proceso concursal, que es la presión inusitada que tienen las garantías reales en el proceso. O sea, pongan las dos cosas en juego, ¿no? De un lado tienen unos acreedores, el acreedor hipotecario y el acreedor prendario, que ellos ejecutan con independencia prácticamente del concurso, aunque sujeto a sus reglas, ¿no? Porque tiene que ser en el concurso de acreedores, tienen que ejecutar, los atrae el fuero de atracción, todo lo que quieran, pero total ellos se van a cobrar en moneda entera una vez que ejecuten. Entonces, de lo que quede de la masa activa van a empezar a cobrarse los privilegiados. Y además tenemos que soportar ese orden, ¿no? Tenemos eso por un lado y por el otro, eh, un deudor que nos ofrece pagar la mitad en 10 años. O sea, es muy difícil, como bien ve Jorge, que los acreedores sean tan sumisos, ¿no? a esto. Por eso, muchos autores terminan diciendo, en definitiva, esto termina negociándose entre dos o tres. Y por eso se habla de la contractualización del derecho concursal. A mí siempre me encanta contar una anécdota que me contó Carlos. Él tuvo que ir a dar clase de derecho, no me acuerdo si era de derecho de la competencia o derecho concursal, ya no me acuerdo, a El Salvador. Y en el medio de su dictado de clases se entera que habían derogado la ley de concursos en El Salvador hacía como 2 años y ellos no estaban enterados. Pero lo más grandioso es que seguían habiendo concursos, o sea, no judiciales, mejor dicho, la gente se fundía, pero se fundían y olímpicamente quedaban ahí como muertos vivos, sin proceso, sin que nadie hiciera nada con ellos. Y sí, porque un día se equivocaron, derogaron el régimen concursal y siguieron tan panchos. El problema es, uno se pregunta, ¿cuán eficiente es el régimen concursal? ¿Vale la pena tener un régimen concursal? Yo les tiro algo para que piensen. Con todo esto de la pandemia, la verdad es que se suponía que iban a haber un montón de concursos pedidos. Estaban todos los abogados preparados. ¿Saben cuántos concursos se pidieron? 2. Pero la gente está endeudada, sobreendeudada e insolventada. Porque no quiere decir que se hayan pedido 2 concursos, no quiere decir que la gente no se endeude. La gente está endeudada, sobreendeudada e insolvente totalmente, pero lo que pasa es que eh, no acuden a la ley concursal. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué no acuden a la ley concursal. Y hay 2 respuestas.
Una, porque la ley no estimula ninguna solución para para pedir el concurso y salir de él. O sea, tanto al acreedor como al deudor les da lo mismo. Y luego hay fórmulas financieras que también sirven y que en definitiva, hasta todas estas que se ha tomado el gobierno de no cobrar determinadas cosas, de estirar los pagos, bueno, son salidas no concursales de naturaleza financiera a crisis. Ese es otro tipo de herramienta para solventar tiempos de crisis. Pero vemos cómo no se acude a la ley concursal cuando nosotros tenemos una ley concursal que evidentemente hay que mejorar para que se use. Y la manera de mejorar es que hay que poner un poco en el lugar a los acreedores prendarios e hipotecarios, no pueden agotar la masa del concurso absolutamente. Y además, estas alertas tempranas realmente tienen que funcionar. No, mucho más antes que la preinsolvencia. ¿Por qué ¿Quién me no? Si hablaba? yo presté plata con hipoteca, ¿por qué no voy a querer ir contra lo que hipotequé? Lógico, pero eso hace, hay Eso va a un hacer que vicio nadie en eso. preste más dinero. No es así. Eso es la excusa de los banqueros. Dicen, si no hacemos así, no prestamos más. Terminan teniendo que prestar porque Sí, hoy porque le sobra la plata, pero eso no sé. no, simplemente es un negocio. No se trata tampoco de no permitir la concurrencia de acreedores hipotecarios y prendarios, para nada. Lo que pasa es que tal como está diseñado, no deja nada de margen a los acreedores quirografarios, que son los proveedores de la actividad, ¿no? Chile ha hecho muy buenas soluciones a los efectos de poder contemplar las dos cosas. Pero bueno, eso es una de las cosas que entorpecen el concurso. La gran potencia que tienen los hipotecarios y los prendarios, que evidentemente hacen que el concurso sea asequible nada más que para unos pocos. ¿Sí? Bueno, chiquilines, la clase que viene, mañana tenemos taller y la próxima clase que tenemos es entonces convenios, ¿sí? Ahí vamos a estudiar el convenio judicial y el extrajudicial y después separadito el APR. ¿Está? Les digo hasta mañana entonces. Chau, chau. Gracias. También, Adiós. Chao, gracias.